que en la vida podemos decidir a veces los alimentos, ¿no? A mí me gusta biche, no me gusta así maduro, tal cosa. Pero en la vida cristiana sí necesitamos crecer, ¿cierto? Madurar. No podemos quedarnos biches. No podemos dejar que pasen y pasen y pasen los años y nosotros sigamos siendo los mismos niños que habla la Biblia cuando Pablo habla acerca de los niños que les es necesario a veces ese cuidado, estar ahí al pendiente. Deben pasar los años y debemos ir creciendo, ¿cierto? Ser más independientes. Así que el crecimiento en el ser humano es natural, ¿cierto? Usted no puede, entre comillas, pues porque ahorita hay tanta ciencia y todo, pero usted no podría de pronto decirle a un bebé, no siga creciendo, no siga, o sea, no, el niño por naturaleza van pasando los meses, va pasando el tiempo y el niño va creciendo naturalmente, ¿cierto? Si no tiene ninguna, pues, enfermedad o algo que se lo impida. El proceso natural del ser humano será que crecer, ¿cierto? Es natural crecer. Pero la madurez sí se debe desarrollar, la madurez sí se debe adquirir, la madurez sí debemos nosotros buscarla. Debemos estar constantemente nosotros en ese crecimiento para poder nosotros madurar. Cuando nosotros hablamos de madurez, hacemos referencia a las personas que, por ejemplo, han llegado a un punto de independencia, ¿cierto? Cuando usted es una persona madura, independiente, toma sus propias decisiones, es una persona que deja de depender de otros. O sea, ya no es como un bebé, que un bebé depende absolutamente de sus papás, de todo lo que ellos digan, de todo lo que ellos hagan, de las decisiones que ellos tomen. Cuando hablamos de una persona madura, es esa persona que deja de depender de otros para empezar a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver cómo crecer y madurar deben ir de la mano en la vida cristiana. Deben ir de la mano. Crecer y madurar deben ir de la mano en la vida cristiana. Y la palabra de hoy se titula biche o maduro. Biche o maduro, usted decide cómo está su vida, biche o maduro. Y hay tres aspectos que quiero compartirles el día de hoy acerca de esos requerimientos que hay para que una vida pase de ser biche a madura. Entonces, tres aspectos que quiero compartir. Esos tres aspectos se los voy a decir de una vez, pero vamos a ir desarrollándolos en la medida que vayamos transcurriendo en la predicación. El primer punto es conocimiento, el segundo punto es comunión y el tercer punto es convicción. ¿Listo? ¿Cómo son? Conocimiento, comunión y convicción. Esos tres puntos vamos a ver que nos van a ayudar a nosotros a pasar de tener una vida biche a tener una vida madura en Dios. Y el texto bíblico está en segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Entonces va a buscar usted allí en su Biblia, por favor, segunda de Timoteo capítulo 2, del versículo 1 en adelante vamos a leer. Dice la palabra de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todos? ¿Listo? ¿Llegamos? Vale. Entonces vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí vamos a dejarlo. Este es un texto bíblico donde Pablo, el apóstol Pablo, le está hablando a Timoteo, ¿no? Y le dice algunas características que debe tener este buen soldado de Jesucristo. Y lo lleva a la reflexión de estas tres cosas que quiero tocar en esta mañana. Y lo primero que dice Pablo es que, y lo uno con el punto número 1 que vamos a desarrollar, y es a través del conocimiento. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de madurez en la vida cristiana, la madurez hace referencia a el discipulado. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Cuando nosotros hablamos del discipulado, estamos hablando acerca de la madurez que debe adquirir el creyente en la vida. Es por eso que ese discipulado que hizo Pablo con Timoteo fue constante, hablándole, diciéndole, asesorándolo. Si usted lee las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le da muchos consejos, le da mucha palabra, le dice cómo debe hacer las cosas. Pablo mismo se pone de ejemplo ante él, le dice: mire, si ha visto lo que yo he hecho, vaya, hágalo. Esas son más o menos las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Y cuando vamos a hablar entonces de la madurez, vamos a hacer referencia a ese discipulado, a ese cuidado, y dentro de ello vamos a hablar acerca de el conocimiento. Cuando hablamos de madurez, nosotros, ¿cómo podríamos definir a una persona que es madura? Esa persona madura es aquella que conoce las cosas, ¿cierto? Es aquella persona que sabe cómo hacer las cosas, que tiene el conocimiento de las tareas que debe hacer y las ejecuta. Digamos que es como ese balance que hay entre las dos variantes para ser una persona madura: conocimiento, y lo que conozco lo hago a las personas, lo transmito. Ahí vamos a ver esa persona cómo es de madura. Lo digo porque nosotros, ¿cómo sabemos cuándo una persona es madura o no es madura? Por los actos que realiza o por las decisiones que toma, ¿cierto? Uno no puede estar encerrado toda la vida en la casa y que nadie lo conozca a uno y uno diga: yo soy una persona madura. No. ¿Cuándo uno conoce a esa persona que es madura? Cuando se enfrenta ante las circunstancias que le pone la vida. Y esas circunstancias que nos pone la vida, nos toca a nosotros ver cómo las ejecutamos, y los que están alrededor nuestro nos observan y nos pueden decir: ahí sí, oiga, esta es una persona madura, mire que tomó una decisión de esta manera. Entonces, cuando están esas dos variantes, conocimiento y el ejecutar la comunión a través de los otros, allí podríamos decir que hay una persona madura. Pero yo quiero añadirle una cosa más a esto, y es que no solamente a través de estos dos aspectos nosotros vamos a entender que hay una persona que es madura o no, sino que es necesario también que la persona deje de depender, deje de estar, digamos, al respaldo de alguien. Y es lo que ocurre en este texto bíblico, y es donde vamos a ver este primer punto acerca del conocimiento, lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Hay otras versiones que dice:
encarga a hombres maduros, a hombres entendidos, para que lo puedan hacer. Entonces lo primero que Pablo le dice a él es a través del conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar o a tener una vida en madurez? Cuando adquirimos conocimiento. Conocimiento. ¿Cómo nosotros adquirimos conocimiento? A través de las experiencias de otros. Yo puedo ser una persona madura cuando aprendo de los errores de otros. Mire que lo que nos enseña la vida a nosotros es que a través de nuestros errores nosotros aprendemos, ¿cierto? Y si usted no aprende a través de sus errores, sí, pues grave. Pero hay más sabiduría en aquel que aprende de los errores de otro. Hay más sabiduría, porque es esa persona que no necesita que a veces le pasen tantas cosas a él para entender que no debe hacer esto o aquello, ¿cierto? Pongo un ejemplo. Digamos nosotros, o en mi caso, que trabajamos en el tema de construcción. Si yo veo un video, o yo veo una obra, o estoy al frente de algo donde yo veo que se cometen errores y que yo sé que eso va a hacer que la casa se caiga, un ejemplo, pues cuando yo tenga mi oportunidad de construir una casa, no voy a cometer los mismos errores porque sé que se me va a caer la casa. Y no quiere decir que entonces tengo que esperar hasta que yo cometa mis errores para aprender. No, uno aprende de otros. Y ahí es donde ese conocimiento se debe hacer fuerte en nosotros. En la vida cristiana, mire que Pablo le habla mucho a Timoteo de él. Le dice: mire, yo pasé penalidades. Cuando usted mira la carta de Pablo, Pablo le dice: el buen soldado tiene que sufrir penalidades. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque tenía el conocimiento y sabía lo que estaba viviendo, porque pasó por ahí. ¿Cuántos papás que están aquí no le hablan a sus hijos y les dicen: no haga esto? Si aquí hay hijos que escuchan a sus papás, serán muy bienaventurados si escuchan a sus papás y no hacen eso. Ya tienen el conocimiento, ya saben. Mire que la iglesia de hoy conoce la Biblia, o por lo menos la lee, conoce historias. Usted viene a los cultos y aprende de la Biblia. Pero ¿qué diferencia debe haber entonces en solamente conocerla? No, practicarla, ¿cierto? Allí es donde uno va a empezar a madurar. Entonces entendamos cómo ese conocimiento es fundamental en la vida del cristiano para desarrollar madurez. ¿Qué debemos conocer nosotros? ¿Tener? ¿Qué debemos tener? Conocimiento. Debemos conocer las cosas. Y hoy se aprende mucho. Hoy se aprende mucho. Hoy estamos siglo XXI, donde usted abre las redes sociales y lo que usted quiera aprender, lo aprende. Los muchachos de hoy, los jóvenes de hoy, no quieren ir a la universidad a estudiar una carrera, porque dicen: ¿para qué voy a perder el tiempo? Si lo que yo quiero aprender, lo aprendo a través de un curso virtual que lo veo desde mi casa. Eso es lo que hoy los muchachos están diciendo. No necesito una carrera para hacer lo que yo quiero. Hoy hay conocimiento por todo lado. Usted abre su celular y en el celular encuentra miles de predicaciones.
va a conocer la Biblia por todo lado. Y es importante, sí es importante conocer, pero en los 3 puntos que vamos a tomar, la idea es que haya un equilibrio en todas, porque no solamente es conocer, sino también empezar a actuar en las otras áreas. Ahora, el segundo punto habla acerca de la comunión. ¿Y por qué la comunión nos hace a nosotros maduros? Y es porque en el relacionamiento con los otros es que manifestamos nuestros grados de madurez que tenemos en la vida. Es en el compartir con otros que vamos a reflejar qué tan maduros somos o qué tan inmaduros somos. ¿Usted qué lleva? ¿Cuántos llevan 10 años de casados aquí? Levante su mano. 10 años, bueno, por ahí hay unos. 15 años, ¿quién tiene 15 años aquí de casados? Poquito, ya van menos. Más de 20 años, pongámoslo en más de 20 años. Y más de 25 años de casados. ¿Quién tiene más de 25 años de casados aquí? Bueno, cuando uno está recién casado, uno comete muchos errores, ¿cierto? Cuando uno está recién casado, en la comunión con su pareja, uno comete muchas locuras. Que cómo se van mejorando a través del tiempo, ¿cierto? Cuando uno está recién casado, a veces uno pelea por todo. Pero van pasando los años y uno dice, eso ella es así o él es así, y ya. Pasa 1 o 2 días y las cosas ya se arreglaron. ¿Sí o no? Porque en la comunión de unos con otros se va desarrollando madurez. Se va desarrollando madurez. Voy a contarles una historia a nosotros. Permiso. Hace muchos años nosotros vamos para 12 años de casados. Yo creo que en los primeros años de casados, una vez casi nos separamos porque yo no le llevé un vaso con agua a ella. ¿Puede creer eso? Casi nos separamos porque ya estábamos como acostados y yo recuerdo que ella me dijo, me trae un vasito con agua. Y yo le dije, pero mire, ya acostados, o sea, no, pero eso sí, vaya, dígale a alguien que le haga un favor y eso sí corre pero ¿por qué se mete ya con alguien? Entonces ya empieza el conflicto. Casi nos ahogamos en un vaso con agua, literalmente. Y el conflicto duró como sus buenos días. Como unos 10 o 15 días yo creo que estuvimos de mal genio. Y a punto de, bueno, entonces saque su ropita y váyase. Tal cual. Conflictos que uno a veces tiene en la vida, que son sencillos, pero que en la comunión, cuando va pasando el tiempo y cuando vamos aprendiendo el uno del otro, tienen que madurar. Hoy ya no es por un vaso de agua, hoy ya es por un plato con arroz. Ya vamos evolucionando. No, ya son conflictos diferentes. Pero ¿qué hace entonces la madurez en la vida? Comunión, ¿cierto? Cuando uno tiene que enfrentarse a alguien, en el área laboral, en el trabajo, a veces se presentan conflictos con los compañeros. Estando ahí debemos nosotros reflejar madurez. Madurez. A veces hacemos de un problema tan pequeñito algo tan grande, cuando no, tranquilo, miremos las cosas. Mire que algo que uno aprende en el hogar a través del tiempo es a solucionar las cosas de raíz, donde son. ¿Cuándo maduramos nosotros?
cuando vemos el problema en su origen. ¿Por qué fue? Pero porque mire que a veces vienen tantos conflictos y tantas peleas que sale una cosa, sale otra cosa, sale otra cosa. Eso era como un vaso lleno que estaba a punto de explotar y sale una y otra. Pero entonces, para solucionar, venga, ¿dónde se originó el problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos discutiendo? Madurez en ese tipo de cosas. Madurez en las relaciones con otros. Y madurez en la vida cristiana. En la vida cristiana debe haber madurez. El apóstol Pablo le enseñaba aquí a Timoteo y le decía que debía encargar, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. A través de la comunión le enseñamos a otros. Encarga a hombres fieles. A mí me ha gustado siempre una pregunta que se ha hecho en la iglesia. No sé de pronto qué pastor la hizo desde un principio o algo, pero a veces nos hacen esa pregunta de: si la iglesia fuera como usted, ¿cómo estaría la iglesia? Sabemos que la iglesia somos todos, pero si la iglesia fuera como usted es, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Sería una iglesia fervorosa? ¿Una iglesia que anda en bendición con Dios? ¿Que camina con Dios? ¿Que ora, ayuna, fluye en Dios? ¿Cómo sería esa iglesia? Usted es la iglesia. Usted es un representante de Cristo aquí en la tierra. Cuando Pablo le dijo a Timoteo: encarga a hombres idóneos, ahí está usted y estoy yo. Porque Cristo nos encargó a nosotros ese mensaje aquí en la tierra. Y le dijo: espero que usted encuentre hombres maduros, fieles, idóneos para la tarea, no problemáticos, no pendencieros, no codiciosos, no que anhelen crecer solo ellos. No, encarga a hombres fieles y maduros. Debemos crecer en Dios, debemos madurar en Dios. Que si antes nos disgustaba algo porque pasó, es que ese líder es pero duro. No, es que si usted viera, no, es que eso, llenar esos reportes, no. En la vida cristiana hay que madurar. A nosotros nos han regañado muchas veces, pero no por eso uno se va a la iglesia. Debemos permanecer fieles en Dios y creciendo constantemente en la obra de Dios, madurando. Que entendamos el discipulado de Dios, comprendamos ese discipulado de Dios. Dios quiere hacer de nosotros personas maduras espiritualmente. Dios quiere que crezcamos en esa madurez, pero sí tener claro la madurez hasta dónde nos deja llevar o llegar, ¿no? Hay personas que dicen: no, yo soy maduro en la vida cristiana, yo sé que yo me puedo tomar 10 cervecitas y ya, no más. Yo soy maduro. O yo soy maduro y yo sé que yo puedo estar en una discoteca y no me voy a emborrachar. No es ese grado de madurez. Es el grado de madurez de tomar buenas decisiones. No importa la edad, necesitamos tomar buenas decisiones de madurez. Mire que a mí me ocurrió una cosa cuando yo me convertí. Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia hacia el año 2001.
agosto más o menos del 2001. Yo estaba en 10º grado en el colegio. Y yo llegué a la iglesia y en los inicios no fui constante en los cultos, pues porque yo los domingos estaba jugando fútbol con la selección Bogotá y eso. Entonces yo eventualmente empecé a venir a la iglesia. Cuando se termina ese año 2001, yo entro el siguiente año al grado 11. Y en 11, cuando uno llega en 11 al colegio, los que pasamos ahí por ese grado, usted sabe que uno se siente el dueño del colegio cuando está en 11, ¿sí o no? Usted es el chacho, todo el mundo le tiene que rendir pleitesía, a los de sexto, los de quinto, de ahí para abajo todos. Usted está en 11 y usted es el duro del colegio. Pues Dios llegó en 11, en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo no conocía mucho de Dios, hasta ahora estaba llegando, llevaba 2 meses, 3 meses. Y cuando yo llegué a 11, durante todo ese año, con varios compañeros del salón, decidimos hacer un ahorro. Y teníamos que ahorrar, creo que eran 15,000 pesos semanales, para final de año hacer algo, tener algo para hacer, para salir, para pasear, como la salida de 11, ¿sí? Y yo recuerdo que hicimos ese ahorro y como en agosto más o menos, cuando uno presenta el IFETS, en esas fechas más o menos como en agosto, ese fin de semana de presentar el IFETS se presentaba el día sábado y domingo todo el día, ¿no? Era sábado todo el día y el domingo mediodía. El día viernes de ese fin de semana, pues todos mis compañeros, éramos como unos 15, dijimos, ahí tenemos un ahorro. Teníamos como unos 200 o 300,000 pesos. Hace 20 años, más de 20 años, era buena plata. Teníamos ese dinero. Y entonces ellos reunieron todo el dinero ese viernes antes de presentar el IFETS y todos estaban muy ansiosos por el examen. Y entonces ese día dijeron todos: venga, hagamos una cosa con la plata. ¿Por qué no nos vamos para un bar y nos emborrachamos? Con eso nos olvidamos de ese examen y estamos tranquilos y al otro día llegamos y contestamos como salga. Eso dijeron todos. Y en el bar pues había de todo, habían mujeres y todo, porque ese era el plan de ellos con esa plata. Pues yo estaba conociendo de Dios y yo por dentro sabía que yo decía: no, eso está mal, eso no se puede hacer. ¿Cómo vamos a ahorrar todo un año para gastar la plata así? O sea, eso no está bien, ese no es el principio. Y eran como 15 contra mí solo. Y yo les dije a ellos: ¿por qué no, en vez de irnos a un bar y gastar la plata en mujeres y en trago y en lo que sea, pues si tienen mucha ansiedad, ¿por qué no nos vamos para el Mundo Aventura o para Salitre Mágico? Y allí montamos en lo que queramos y usted va a desfogar toda su ansiedad. Y ellos: ay, ese Piñero es tan bobo, ¿usted por qué se pone a decir esas cosas, que esto? Y todos a convencerme que no. Y yo estaba seguro que teníamos que hacer eso. Y yo les hablé y les dije: no hagamos eso, no está bien, mire que usted allá le va a ir mal. Vámonos para el Salitre Mágico, vámonos. Los convencí a todos y nos fuimos para el Salitre Mágico. Cuando llegamos allá, el brazalete para cada uno costaba como 60,000, no nos alcanzaba. Y cuando llegamos todos allá: ¿sí ve? ¿Usted para qué nos trajo por acá? Mire, ya estuviéramos nosotros por allá borrachos, mejor dicho, así. Y yo: no, tranquilos. Nos sentamos en el andén de la entrada, en el Salitre, nos sentamos todos ahí en ese andén, de mal genio todos. Y estando ahí sentados,
delante de Dios no le miento, vino una mujer como si Dios la hubiera mandado. Una señora pasó por el lado de nosotros caminando, hablando en voz alta, como loca. Eso fue de Dios. Y esa mujer dijo: ¿a quién le regalo estos brazaletes que me sobraron? Así dijo. Cuando yo la escuché, yo me fui de una para donde ella y le dije: su merced, ¿está regalando brazaletes? Dijo: sí, es que yo trabajo en Alpina y no vino todo el mundo, me están sobrando unos brazaletes. Y yo le dije: por favor, regálemelos, mire, estamos aquí todos. Eran los 15 que necesitábamos. Y como era de Alpina la señora, venía con refrigerio, almuerzo y onces, todo incluido. Y yo le cogí esos brazaletes, se los puse a cada uno, felices, con los 300,000 en el bolsillo. Podíamos comer adentro más, podíamos pedir lo que fuera. Decisiones de madurez. Eso les quedó sembrado a ellos. No importa la edad, no importa cuánto tiempo lleve usted en la iglesia, no importa el conocimiento que usted tenga. Por eso estoy diciendo aquí, y comencé diciendo que era un equilibrio en todas. No importa lo que usted sepa de Biblia, hay principios que revelan una persona madura. Y eso está a través de ¿qué? La comunión. Y por último están las convicciones. Las convicciones. Cuando hablo de las convicciones, quiero hacer referencia a los hábitos que debemos tener como hijos de Dios. Una convicción, ¿cuándo se genera? Cuando yo tengo hábitos en mi vida, ¿cierto? Cuando yo tengo disciplinas, ya estoy convencido de eso. Entonces, si un deportista no entrena, pues le irá mal. Pero si un deportista es disciplinado, genera hábitos en su vida, él va a estar convencido de que le va a ir bien. Le va a ir bien. Entonces las convicciones en nuestra vida van a hacer que nosotros podamos crecer y madurar. En las convicciones podemos encontrar varias en la vida cristiana. Usted debe tener convicciones y hábitos en su vida como lo son la Biblia, ¿cierto? ¿Qué otra convicción dirían ustedes? ¿Qué otra convicción debe haber en la vida cristiana? Ayuno, ¿qué más? Biblia, oración, ayuno, responsabilidad con los otros cristianos. Eso también son hábitos que debemos tener. Usted debe saber que usted es responsable de lo que usted hace, porque eso va a influir a otros cristianos. Eso debe ser un hábito en la vida. Yo debo tener hábitos en mi vida que revelen mi comunión con Dios, que la revelen. ¿Qué es una convicción? Es algo que usted tiene en su vida que nadie se lo hace cambiar. Es algo que usted ha generado con Dios que nadie puede interrumpirlo, ni ninguna actividad debe desplazarla. Su tiempo con Dios nadie puede quitárselo. No hablemos de horarios, porque hoy en día tenemos trabajos de muchos horarios diferentes. Hay personas que en la mañana de pronto no pueden orar por su trabajo, pero en la noche puede hacerlo. Pero es esas convicciones que hacen que nosotros caminemos con Dios, le creamos a Él, que podamos nosotros estar completamente seguros de lo que Dios nos ha dicho. Convicciones.
eso va a hacer de nosotros personas maduras. Eso va a hacer que nosotros tengamos un grado de madurez en la que no solamente nosotros, sino la gente va a evidenciar: este toma muy buenas decisiones, camina con Dios. Pero no que digan de nosotros: no, este anda más equivocado en la vida. Sino que puedan decir de nosotros: le ha ido bien porque camina con Dios. ¿Qué le dijo en el libro de Hebreos cómo se revelan a Abraham como el amigo de Dios? ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? El amigo de Dios le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y Pablo se pone aquí como ejemplo y le dice: dígale a otros que miren lo que yo hice, háganlo, crean en lo que él ha hecho. Pero no solamente Pablo, sino también Cristo. Jesús mismo fue nuestro mayor referente en caminar por convicciones en su vida. Ustedes saben que él, hasta aún antes de morir en la cruz, le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, sigamos, hagámosle. Él tuvo necesidades, pero caminó por las convicciones que tenía. Entonces, que como conclusión, que nuestra vida revele ese grado de madurez cuando tenemos en nosotros conocimiento, comunión y convicción, ¿cierto? Que esas tres vayan equilibraditas y vamos a tener una vida creciendo y madura. Amén. Oremos en esta mañana, démosle gracias a Dios. Y usted dirá: ¿cómo está usted? Si está un poquitico biche o maduro. ¿Cómo estamos? Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios. Gracias por el consejo que nos dejas a través de esta carta de Timoteo, Dios. Gracias porque nos enseñas a través de el conocimiento, de la comunión y de la convicción, Señor, a llevar una vida en crecimiento y madura, Dios. Dígale conmigo en esta mañana: perdóname, Señor, perdóname si he cometido tantos errores por malas decisiones. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si nuestro grado de madurez se ha visto afectado por decisiones inmaduras que hemos tomado, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo me voy de esa iglesia, yo no voy a seguir? Decisiones inmaduras. Yo veo que en esta mañana hay personas aquí que muchas veces se han dicho: yo no voy a seguir más. Yo sé que aquí hay gente que se ha dicho eso, pero hoy Dios le dice: sería la decisión más inmadura que puedas tomar. Tendrías que afrontar las consecuencias de apartarte de mí. La Biblia dice: apartados de Dios nada podemos hacer, nada. Que usted en esta mañana pueda decirle: Señor,
te sigo con mis convicciones, Señor. Te amo y camino contigo, tenga o no tenga. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra y por tu fidelidad, Dios. Señor, bendecimos las vidas que hoy vinieron por primera vez. Usted que vino por primera vez, dígale: Señor, te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y llévame a caminar en una vida constante en crecimiento y madurez. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén.